Karl Marx es comúnmente recordado como un economista político y filósofo. Sin embargo, hoy en día podemos hablar de Marx como teórico de la economía, un pensador político, historiador y sociólogo, siendo cada una de estas categorías válidas, pero quizás a la vez incompleta. En este video analizaremos a Marx desde las diferentes perspectivas en las cuales éste ha tenido influencia y que por lo tanto generan tantas versiones de Marx como existen campos intelectuales o del saber. Existe una variada y multiforme extensión de la influencia de Marx en una serie de campos intelectuales que van desde la economía política, la filosofía, la historia y la sociología, hasta la religión, la epistemología, la psicología y la literatura. Por lo tanto, podemos decir que el marxismo incluye la extensión de las ideas de Marx a un campo amplio de fenómenos sociales. Antes que nada, es importante destacar que Marx provenía de una familia judía. En Alemania y Prusia en particular existían leyes discriminatorias hacia los judíos que muchos de nosotros encontraríamos difíciles de comprender hoy en día. Gran parte del debate se centró en lo que se conocía en Europa como la cuestión judía, ya que los judíos eran objeto de discriminación legal y no podían ingresar a ciertas profesiones sin renunciar a su religión, tal como sería el caso del padre de Marx, quien tuvo que convertirse al protestantismo para practicar la abogacía. Un importante argumento que Marx haría al respecto tendría que ver con el hecho de que incluso renunciando al judaísmo por el cristianismo, los individuos quedarían sujetos a la servitud de la religión, por lo que uno no podría realmente disfrutar de cualquiera que fueran los derechos políticos a no ser de que se trascendiera la religión. Por otro lado, la emancipación política se queda corta de lo que se puede considerar como emancipación humana, y esta es a la vez su obstáculo. Por ejemplo, las ideas de libertad como hacer lo que uno desee mientras no afecte a otros, la igualdad como el derecho de ser tratado por la ley de igual manera que a los otros, la seguridad como el derecho de ser protegido de los otros y finalmente la propiedad como el derecho de extender la seguridad para el disfrute de sus posesiones. Cada uno de estos derechos nos incita a ver a los otros seres humanos como una amenaza hacia nosotros. Son derechos que prescriben límites que nos separan de los unos a los otros. Estos derechos del hombre y de los ciudadanos refuerzan nuestra existencia atómica, por lo que presuponen ya de antemano nuestra alienación para luego solo reforzarla. En tanto a Marx como el economista, la economía política marxista denota una gama de perspectivas ampliamente conectadas con y en la tradición de los escritos de las ideas de Marx, en particular con las del Manifiesto Comunista y El Capital. Si bien esta tradición de investigación es muy diversa y heterogénea, es posible identificar algunos principios clave comunes. En general, la economía política marxista comprende un análisis integrador de la economía, la sociedad y la política. Estos tres campos no se consideran aislados, sino estructuras interdependientes que han evolucionado históricamente. El análisis de la lucha de clases, que entraña la explotación del trabajo por el capital dentro de un modo de producción capitalista, es fundamental para la comprensión de la dinámica dentro de este análisis. Sin embargo, podemos ver en cuanto a la economía, Marx raramente utilizaba el término economía para referirse a su interpretación materialista de la historia y la economía. Por el contrario, le llama una crítica a la economía política, lo cual difiere tanto de la economía como de la economía política como objetos de estudio, método y punto de partida. Es más bien un análisis crítico de las relaciones de producción en el capitalismo. Marx no se consideraba a sí mismo como un filósofo político,
Los filósofos, decía, no han hecho más que interpretar el mundo, el punto era cambiarlo. Su análisis teórico lo llevó a explicar el mundo en términos de cómo cambiarlo, lo que involucraba no solo el pensamiento teórico, sino también la acción o la praxis. El objetivo del trabajo intelectual de Marx consistía en una investigación teórica y empírica sobre las condiciones materiales y sociales que permitirían la emancipación de la clase obrera. El capitalismo crea involuntariamente a sus propios sepultureros, la clase obrera. Esta clase tiene tanto el interés como el potencial para crear una sociedad sin clases. Dicha sociedad, construida sobre una productividad laboral altamente desarrollada, sería capaz de satisfacer las necesidades diversas y crecientes de todos sus miembros, por lo que la revolución ocurriría cuando las relaciones de producción capitalista ya no pudieran sostener el desarrollo posterior de las fuerzas productivas, que incluirían a la clase obrera misma. Por lo tanto, el papel de pensadores radicales como Marx era ayudar a la clase trabajadora a hacer explícito lo que estaba implícito en esta trayectoria histórica, haciendo que su actividad política fuera más efectiva. Todo esto significaba que Marx no veía la necesidad de caer en especulaciones y justificaciones filosóficas. Dedicó sus talentos teóricos a la economía política, a comprender el funcionamiento y las limitaciones del capitalismo. Marx sostuvo que su proyecto era científico porque era una investigación sobre cómo era realmente el mundo humano, despojado de cualquier ilusión que justificara el status quo capitalista o que mantuviera falsas promesas de emancipación de la clase obrera. Por lo tanto, estaba realizando un análisis bilateral del mundo tal como era y de las concepciones falsas, ya sean conservadoras u utópicas. En palabras del filósofo francés Etienne Balibar, una nueva dificultad se abre paso aquí. El pensamiento teórico de Marx se presentó a sí mismo en varios momentos, no como una filosofía, pero como una alternativa a la filosofía, una no filosofía o incluso una antifilosofía. Esto nos lleva a hablar del Marx como revolucionario. Marx, decía Engels, era ante todo un revolucionario. La teoría era para Marx una forma de entender el mundo que lo rodeaba, pero solo como un paso para transformar ese mundo. Su obra y la concepción materialista de la historia y los enormes estudios económicos que culminaron en el Capital, se dedicó a un solo objetivo, la emancipación de la clase obrera. Marx dedicó su vida a la causa de la revolución socialista, y como resultado, él y su familia fueron perseguidos por casi media Europa. Marx llama nuestra atención porque la comprensión de su pensamiento es esencial para cualquiera que desee, al igual que Marx, acabar con la explotación, el sufrimiento y violencia inmanente al sistema capitalista cuyas leyes él se propuso descubrir. Antonio Gramsci expresa que uno no puede aceptar la teoría de Marx y rechazar la formulación de sus políticas. Los dos van juntos. Este es el punto fundamental del marxismo. Según el filósofo y sociólogo Henri Lefebvre, la idea fundamental de Marx en términos sociológicos consiste en que las relaciones sociales, incluidas las relaciones jurídicas y de propiedad, constituyen el núcleo del todo social. Lo estructuran y sirven como intermediario entre la base o la subestructura, o sea, las fuerzas productivas, la división del trabajo, y las superestructuras, las instituciones y la ideología.
Estas estructuras han demostrado ser las más duraderas a través de la historia. Permiten una futura reconstrucción del individuo sobre nuevos cimientos, de modo que no sea negado, reducido a una ficción abstracta o condicionado a un nuevo self contra otros yoes. La racionalidad inmanente que se ha establecido y desarrollado en el conflicto entre naciones, clases y grupos podrá crecer y florecer. La praxis no se limita a esta racionalidad. En el sentido más amplio, la praxis también incluye la acción de fuerzas ajenas al hombre, las de alienación y razón enajenada, es decir, las ideologías. Ni las acciones irracionales ni las creatividades que van más allá de la racionalidad inmanente en la vida social deben de ser ignoradas. Por último, me gustaría destacar la imagen de Marx como periodista, ya que Marx fue un periodista por casi toda su vida adulta. Comenzó a escribir para un periódico alemán en 1842 y fundó su propio periódico en 1848. Marx llegó a publicar para el New York Tribune, ya que uno de sus ex editores le pidió a Marx que contribuyera al periódico sobre la situación en Alemania. Marx analizaba en su columna en el New York Tribune los eventos que aparecían en las noticias, como una elección, un levantamiento, una segunda guerra del opio, el estallido de la guerra civil estadounidense, para examinarlos hasta reducirlos a sus componentes fundamentales de política económica. En conclusión, la obra de Karl Marx ha tenido una amplia influencia en diferentes disciplinas y campos del saber, como pudimos ver algunas de ellas. No obstante, la interpretación de su obra ha estado influenciada por los contextos históricos particulares. La actual crisis global ha renovado el interés en su teoría y sus implicaciones para el análisis económico, histórico, social y cultural. Esto ha generado un creciente debate sobre su actualidad, su relevancia y su papel para este nuevo siglo.